¿cómo están? El día de hoy vamos a ver lo que son porcentajes, razones y proporciones. Nosotros para poder entrar al cálculo de porcentajes necesitamos conocer primero lo que son razones y proporciones. Cantidades proporcionales. Nosotros podemos tener dos cantidades que sean directamente proporcionales y otras que sean inversamente proporcionales. La diferencia está en cómo están variando. Supongamos, dos ejemplos. Supongamos que yo tengo un ejemplo donde con dinero estoy comprando dulces. Si yo tengo más dinero, lógicamente yo voy a poder comprar más dulces. Y si yo tengo menos dinero, podré comprar menos dulces. Esto quiere decir que mientras más aumente una, la otra también. Mientras menos tenga de una, la otra también va a disminuir. Estas son dos cantidades que son directamente proporcionales. Cuando son inversamente proporcionales es que cuando una aumente, la otra disminuye. Por ejemplo, supongamos la cantidad de comida para abastecer a una escuela rinde ciertos días. Eso quiere decir que si yo tengo más personas, entonces la cantidad de comida rendirá menos días. Supongamos entonces, número de personas en una escuela, supongamos que aumenta y con la misma cantidad constante de comida, entonces el número de días que me va a rendir la comida va a disminuir. Y si el número de personas en esa escuela con la misma cantidad de comida disminuye, entonces la misma comida nos va a rendir para más días. Mientras una aumente, la otra disminuye. Mientras una disminuye, la otra aumenta. Esto significa que estas cantidades son inversamente proporcionales. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer es identificar en cuál del tipo de proporciones estamos. Ya que identificamos, podemos formular lo que se llama una regla de proporcionalidad, llamada también una regla de tres, ya sea directa o ya sea inversa. La mayoría de los problemas de porcentajes son reglas de tres directas. Mientras la cantidad es mayor, el porcentaje de cierta cantidad está siendo mayor. Vamos a ver un ejemplo, tanto de directa como de inversa. Un ejemplo de directa, lo primero que hacemos es formar la proporción. Recordemos que la proporción es cómo está variando respecto a otra cosa o respecto a otra cantidad, cierta cantidad. Lo primero que hacemos es, supongamos que tengo, ¿cuál es el 22% de 1200? 22% de 1200. Lo primero que yo hago es colocar en orden los datos que tengo. 22% de 1200 significa que 1200 es la cantidad completa, o sea, 1200 es el 100%. Ahí lo tenemos. Ojo, en este tipo de reglas de tres o de proporciones que establecemos, tengan en cuenta la siguiente y única regla. Si de este lado estoy colocando las cantidades, todas las cantidades van de este lado. Si de este lado coloco los porcentajes, todos los porcentajes van de este lado. Entonces, lo que yo necesito saber, el 22%, ¿qué número significa? Yo lo que hago es lo siguiente, la siguiente operación, el siguiente planteamiento. Primero verifico, esto es una regla de tres directa. ¿Por qué? Si el número aumenta, el porcentaje va a ser mayor. Si el número disminuye, el porcentaje que yo estoy obteniendo es menor. Esto significa que esto es una proporción o regla de tres directa. O que está aumentando una mientras que la otra también aumenta, disminuyendo una mientras que la otra también disminuye. Para poderlo plantear, y el procedimiento para poder resolver una regla de tres directa es que las cantidades que queden cruzadas se van a multiplicar. Estas se multiplican. Y las cantidades que queden en la misma línea, ese resultado se va a dividir. Por lo tanto, esto me va a quedar que la letra X va a ser igual a la multiplicación de 22 por 1200 y ese resultado entre sí.
Eso es lo que nosotros vamos a tener para esta operación. Observen un momento. Ya observamos que la operación que nosotros vamos a realizar, dada por la regla de 3, es 22 por 1200 entre 100, por este planteamiento. Entonces nosotros realizamos primero la multiplicación, 22 por 1200, 26.400. Ese resultado lo tenemos nosotros que dividir entre 100. Recordemos que de manera práctica, para dividir entre 100, los ceros del 100 se van con los ceros de la cantidad y nuestro resultado es 264. Ojo, en este tipo de problemas lo interesante es interpretar el resultado. ¿El resultado qué significa para este problema? Recordemos lo que nos está solicitando. El resultado lo que significa es que 264 es el 22% de la cantidad inicial, o sea, de 1200. Aquí tenemos. Esto es una regla de 3 directa y estamos aplicándolo a un problema de porcentajes. Mucho cuidado con el planteamiento. Una vez planteado, ya podemos nosotros realizar la dinámica de una regla de 3 directa. Vamos a ver a continuación un ejemplo de una regla de 3 inversa. ¿Cuándo se da una regla de 3 inversa? Supongamos el siguiente caso. Supongamos el caso donde 3 trabajadores están construyendo una mesa. 3 trabajadores construyen una mesa de cierto tamaño en 8 días. Ahora supongamos que tenemos 9 trabajadores. Van a construir exactamente la misma mesa, con las mismas dimensiones, con las mismas características. La pregunta es, ¿en cuántos días la estarán construyendo? Ojo, lo que nos interesan son las cantidades que están variando. En este caso, la mesa se mantiene constante, por lo tanto, la mesa no va a estar en nuestro planteamiento. Vamos a plantear la regla de 3, tal y como lo hicimos en el ejemplo anterior. Eso no cambia. 3 trabajadores están realizando la mesa en 8 días. 9 trabajadores, la pregunta es ¿en cuántos días la van a realizar? Mucho cuidado con lo que les aconsejé. Si yo coloqué aquí trabajadores, de este lado debe de haber puras cantidades de trabajadores. Si de este lado coloqué número de días, de este lado solamente el número de días. Observamos esto y realizamos un análisis lógico. Decimos, ok, si tengo más trabajadores, ¿van a tardar más días o van a tardar menos días en hacer la misma mesa? Lógicamente van a trabajar más rápido, por lo tanto van a tardar menos días. Más trabajadores la realizarán en menos días. Y si tengo menos trabajadores la van a realizar en más días. Eso significa que en lo que una aumenta, la otra disminuye. Eso me dice entonces que estamos en un caso de regla de 3 inversa. Lo único que cambia es que ahora vamos a tener nosotros que realizar las operaciones con otra dinámica. Siempre se multiplica al inicio, pero ahora no voy a multiplicar cruzado. Yo ahora lo que voy a hacer es que voy a multiplicar las cantidades que tengo en la horizontal. Estas las multiplico primero y el resultado lo voy a dividir entre la cantidad restante. Por lo tanto, nuestra operación va a quedar que x va a ser igual a 8 por 3 y el resultado entre 9. Tengo una regla de 3 inversa. Ahora, mucho ojo, utilicemos un poco nuestra lógica matemática. Si tengo más trabajadores, este número debería de ser menor al que tenía como 8 días. Vamos a hacer la operación y esto me va a quedar 8 por 3, 24 sobre 9. Observen hasta aquí el procedimiento. En un momento vamos a realizar aquí la simplificación. Observen. Vamos
Vamos ahora a tratar de simplificar este número restante, 24 novenos. Si ustedes ven, 24 novenos es una fracción impropia. Simplificar, vamos a intentarlo. El 24 tiene tercera. 24 su tercera es 8. Y 9 su tercera, pues sería 3. Eso significa que el 24 novenos es 8 tercios. Pero 8 tercios es una impropia, no me dice mucho. Para poder ver realmente qué me dice el resultado, el 8 tercios lo convertimos a mixto. Recordando la dinámica para convertir a mixto. 8 entre 3. 3 por cuánto se acerca a 8. 3 por 2, 6. Para 8, 2. 3 por 2, 6. Para 8, 2. Esto significa que tenemos 2 días enteros, 2 tercios de otro día. Significa que entonces, interpretemos el resultado, que 9 trabajadores tardarán 2 días, 2 tercios de otro, en construir la misma mesa. Este es un ejemplo de regla de 3 inversa. Recordemos que se plantea de la misma manera, pero las operaciones son diferentes. Se multiplica de manera horizontal y se divide con la cantidad restante. Muchísimas gracias, espero les sea de utilidad. Hasta la próxima.